Hola, ¿cómo están? Pues iniciamos nuestro primer tema. Hoy vamos a estar reflexionando sobre la pastoral urbana de una manera muy genérica. Trataré de ser breve, pero me interesa que ustedes se den cuenta de qué se trata y por qué es importante pensar en este tema. Eh, Normalmente yo subo mis videos sin ediciones, espero que todo salga bien y si hay errores, pues que me los perdonen. Es como estar en clase, ¿no? Como estar compartiendo un tema en clase, donde seguramente podrá uno tartamudear, tener sus muletillas, y, y dudar en algunos momentos, hacer pausas, pero de eso se trata, de que sea algo más natural. Muy bien, voy a compartir pantalla, una presentación que he preparado para ustedes, esperando que nos ayude a hacer más claro este, este tema. Bueno, como les decía, son reflexiones sobre la pastoral urbana. Este es un logo que he diseñado para cuando estamos hablando de pastoral urbana. Y bueno, empezaremos sin más. ¿Qué es la pastoral? Creo que vale la pena empezar, si vamos a hablar de pastoral urbana, por recordar qué es la pastoral, así la pastoral como un tema general, ¿no? Aquí voy a traer a colación una definición que yo hace algunos años aprendí, que es una definición del presbítero Javier González Ramírez en su libro ¿Qué es la pastoral? Precisamente. Y esta la aprendí en una clase de pastoral, precisamente con el padre Rogelio Olvera Vargas, vicario episcopal de pastoral de nuestra diócesis. ¿Ok? Entonces, esa definición, lo que decía es, lo pone, me gusta porque lo pone como en cuatro partes. Primero es quién hace la pastoral, ¿no? Es el conjunto de acción, perdón, sí, quién la hace, ¿no? El conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial. Cuando decimos comunidad eclesial, obviamente hablamos de todos nosotros los bautizados. Obviamente un agente de pastoral, pues esperamos eso. Teniendo como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús. Jesús, el buen pastor, el ejemplo a seguir y a semejanza de él, hay que hacer todo lo que tiene que ver con la pastoral. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de la pastoral? Es anunciar y hacer presente el reino de Dios. ¿En dónde? En las situaciones concretas de la vida de las personas y de las comunidades. Entonces, si yo quisiera convertir esto y cambiar la pregunta a qué es la pastoral social, pues un paso muy sencillo que se podría hacer aquí es simplemente agregar esto, que cohabitan en la urbe, ¿no? O sea, son las situaciones concretas de la vida de las personas y las comunidades que cohabitan la urbe. Y así de sencillo podríamos convertirlo en la definición de pastoral urbana. Al final de cuentas, el propósito sigue siendo el mismo: anunciar y hacer presente el reino de Dios. Y eso pues no cambia. Muy bien. Yo creo que vale la pena iniciar por algunas definiciones, sobre todo para decir qué es ciudad y qué es urbe, ¿no? Porque hablamos de pastoral urbana, pero muchas veces cuando hablamos de urbano pensamos en la ciudad y la relación, aunque sí es directa, no son lo mismo. Vamos a empezar como siempre con definición de diccionario, pero en este caso más bien voy a usar una definición del INEGI, donde dice que según el INEGI, una ciudad se define como una agrupación de personas en un espacio físico continuo. Entonces aquí hablamos de los edificios, de las calles, de las casas, de las escuelas, etcétera, que están juntos, ¿no? Por eso dice continuo, en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, económicas y demográficas. El concepto alude principalmente al componente físico-territorial. El perímetro delimita al área urbana. Aquí, fíjense, es importante en esta definición del dije considerar esto. Aquí hablamos de perímetros físicos. Sabemos exactamente hasta qué calle este,
llega una colonia, ¿no? O hasta qué calle llega el territorio parroquial, cuáles son las calles que circundan y delimitan nuestros territorios. Pero los podemos ver físicamente, los podemos caminar físicamente, los podemos ver en un mapa. Y el INEGI dice que al menos debe haber 15,000 habitantes viviendo en ese territorio para que se considere ciudad. Muy bien. Eh, Vamos a ver ahora, según la ONU, que a mí en lo personal este me parece más coherente en cuanto al mínimo de habitantes. Dice, las ciudades tienen una población de al menos 50,000 habitantes en áreas contiguas, densamente pobladas. Aquí entra un concepto, densidad poblacional, quiere decir cuántas personas viven dentro de 1 kilómetro cuadrado en promedio. La ONU considera que deben ser al menos 1,500 habitantes por kilómetro cuadrado. Si queremos saber en la ciudad de Querétaro, Querétaro como municipio, cuál es su densidad, les puedo decir que según el INEGI, se puede sacar fácilmente el cálculo, es que habemos 1,162 habitantes por kilómetro cuadrado. Muy bien, entonces, pues estamos muy cerca, ¿no? Realmente podemos hablar de una ciudad según la definición del INEGI. Pero quiero ir más profundo y ya empezar a hablar desde la pastoral urbana y podemos definir a la ciudad como una realidad geográfica social. Ya dijimos ahorita, cuando hablamos de geográfico hablamos de espacios físicos delimitados, pero ya agregamos un concepto más social, porque en ella pues habitamos, personas que vivimos en sociedad. Y ahora sí, y lo urbano se refiere al dinamismo que se genera desde la ciudad. O sea, desde la ciudad se emana lo que llamamos urbano y que se constituye en una cultura dinámica y dominante. Quizá aquí es interesante nada más como repasar el concepto de cultura, ¿no? Podemos decir que la cultura se refiere al conjunto de objetos, instrumentos, técnicas, conocimientos, creencias, ideas, valores y modos de sociedad, incluso religión podría incluirse dentro del tema de cultura. Ajá. Entonces, todo eso es la cultura. Al final de cuentas, la cultura es eh, lo humano, podríamos decir eso. Un maestro, cuando estudié este tema de teología cultural, decía, al final de cuentas, la cultura es toda la actividad humana, ¿no? Lo humano. Muy bien. Entonces, este fenómeno urbano, que es una cultura dinámica, se irradia desde la ciudad y se va expandiendo y llega hasta las poblaciones más pequeñas, poblaciones medianas, pequeñas, incluso hasta lo que nosotros podríamos pensar que es rural. Sí, en realidad, a lo mejor por el número de habitantes, podríamos decir que realmente, culturalmente ya es urbano, y eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en ver personas, a lo mejor en comunidades que podríamos decir de pueblos originarios, pero usando sus tenis Nike, por ejemplo, sus pantalones de mezclilla, Levi's, o con su celular viendo YouTube, etcétera. Eso ya forma parte de la cultura urbana. Por eso decimos siempre que el urbano es más grande que la ciudad. Algunos conceptos adicionales que será interesante conocer es el tema de la interconexión. Las ciudades están insertadas en la realidad de la urbe. Como les decía, la urbe ya es más grande que la ciudad. La urbe es más que un lugar, es un espacio de creación cultural. Y ya después vamos también a ver lo interesante que es hablar de lugar y de su diferencia con espacio, ¿no? O sea, un lugar es un espacio lleno de significados, de relaciones, signos, etcétera. Muy bien. La complejidad. La urbe es una realidad compleja, es un sistema difícil de describir y analizar. Hay todo un tema que a mí me encanta, de lo que es toda una teoría, un estudio de los sistemas, y en realidad, por más que trates de aislar siempre un sistema para hacerlo menos complejo para su estudio, aunque sí sirve, pero cuando hablamos en temas sociales, siempre un sistema nunca podrá ser completamente cerrado, ¿no? Porque siempre tendrá interconexión con un sistema más grande en el que se encuentre inserto, y esas relaciones vuelven complejo todo.
todo su estudio. Muy bien, hablamos también de la cultura urbana, ya diferenciando la cultura que ahorita decíamos. La cultura urbana se refiere a los modos de vida, valores y comportamientos que se desarrollan en la urbe. Esta cultura influye en la forma que las personas se relacionan con lo trascendente y con la religión. Entonces, eh, nosotros como seres humanos hacemos cultura. Esa cultura de alguna forma se independiza y luego esa cultura nos influye a nosotros. Muy bien. Entonces, y todo lo que conlleva, ¿no? Ciudades invisibles. Este concepto está padre. Eh, Dentro de las metrópolis existen grupos humanos homogéneos que se comportan de formas similares, de responder a los estímulos de la vida. Estos grupos se conocen como ciudades invisibles y deben ser considerados en la pastoral urbana. Este concepto se maneja mucho y es por eso que decimos que otra forma de llamar a estas ciudades invisibles son territorios culturales, porque a diferencia de los territorios físicos, pueden coexistir al mismo tiempo en un mismo territorio físico varios territorios culturales, que lo veremos en su momento más a profundidad. Para ahorita no salirme un poquito del tema. A lo mejor me gustaría platicarles sobre las ciudades invisibles. Este concepto, pues lo sacan en algún momento de una obra literaria de Italo Calvino, un escritor, sí, que escribió una obra de cuentos llamado precisamente así, Ciudades Invisibles, ¿no? Esto fue en 1972. Y, y pues este libro presenta una serie de descripciones poéticas, metafóricas, de ciudades ficticias a través de relatos, ¿no? Pero a pesar de que son ficticias, uno cuando lo lee, que está hermoso, se lo recomiendo leerlo. De cierta forma, cada ciudad descrita, porque escribe sobre diferentes ciudades, representa diferentes aspectos de la vida urbana. Por ejemplo, se habla de la memoria, se habla del deseo, de los signos, de las repeticiones, que podríamos traducir también nosotros como rituales, de la fragilidad, entre otros, ¿no? Y aunque pues no se tratan de análisis sociológicos, pues su visión es útil para pensar en cómo las ciudades contienen múltiples realidades invisibles dentro de sí. Eh, yo creo que es interesante ver cómo, y es normal, ¿no? Que los autores a la hora de escribir, aunque sea literatura, pues reflejen lo que están viviendo, ¿no? Y de ahí pueden salir también muchos análisis muy interesantes. Muy bien. Entonces, fíjese, ahorita pensando, me estaba acordando de una de esas que tienen diferentes temas. Una de de esos cuentos que escribe Ítalo precisamente, que se llama ¿cómo le puso? La ciudad y los ojos. Bien, no recuerdo ahorita, perdón. Pero bueno, habla sobre una ciudad que se refleja en el río, pues estudia sobre el río, y, y del cual se pueden sacar mucho análisis, o sea, y se puede hacer una analogía con nuestras problemáticas sociales actuales, que ahorita pues pienso que igual podemos hacer después un video sobre esto. Van a ver que va a estar sumamente interesante. Quizá cuando hablemos de imaginarios urbanos o cuando hablemos de roque heterotópica, no sé, ya lo veremos. Muy bien, sobre esto, miren, esta tabla quería ponerla, voy a quitar un poquito mi imagen para que se pueda ver bien. Esta tabla quería ponerla porque nos muestra una realidad. Fíjese, a nivel latinoamericano, el porcentaje de la población que vive ya en zonas urbanas es alto y ya ha ido en aumento. Actualmente podríamos decir, bueno, en un libro que recién leí, que mostraba una estadística del 2016, decía que el 80% de la población de América Latina vivía en zonas urbanas, ¿no? Y de hecho en América Latina es donde mayor cantidad, según yo recuerdo, de macrópolis o grandes ciudades, ajá, existe, ¿no? Podemos hablar obviamente de Ciudad de México, podemos hablar de Brasil también, no sé, no me viene ahorita a la mente algunos, pero sí es un fenómeno que se da más que en otros continentes como podría ser Europa, ¿no? Ya hablando de Querétaro, miren, en Querétaro, según el INEGI, el 79%
de la población, déjenme poner aquí mi puntero láser, el 79% de la población vive en realidades urbanas y un 21% en localidades rurales, pero acá era localidades urbanas. Muy bien, entonces como vemos se apega mucho a la realidad, pero fíjense, quiero llamar su atención sobre algo aquí más aún interesante. Ya hablando específicamente de la zona metropolitana de Querétaro, que así le llamamos a esta unión de los municipios de Querétaro, de Corregidora y del Marqués, ajá, podemos ver que en esa zona metropolitana de esos tres municipios se encuentra el 63% de la población de nuestro estado. ¿Sí? Entonces, y si vemos acá en esta gráfica que muestro a la izquierda, que yo personalmente hice hace un par de años, aquí fíjense en las líneas amarillas, nada más en las barras amarillas. Si está del lado izquierdo, quiere decir que es el porcentaje de personas que han salido, si está del lado izquierdo. Y si está del lado derecho, es que han llegado. Y se ven aquí, el Marqués se muestra con el mayor crecimiento. Esto lo hice hasta el 2020, ese análisis, ¿no? Después está Corregidora, aunque hasta ese momento iba disminuyendo. Querétaro, bueno, San Juan del Río ya que ya mostraba negativo también, y Querétaro en sí que también mostraba crecimiento, aunque más pequeño obviamente, pues Querétaro ha quedado en cierta forma encerrado, entonces pues el crecimiento que se puede dar tiene que ser de manera vertical, ¿no? A través de construcciones de edificios. Pero bueno, a final de cuentas hay mucha migración interna del estado que se está yendo de las zonas rurales, entre comillas, porque ya vimos que es rural, ¿no? Más bien de poblaciones hacia la ciudad, sobre todo a las grandes metrópolis. Yo recuerdo un libro que leí que se llamaba El triunfo de las ciudades, donde habla cómo las macrociudades pues han demostrado cierto éxito en algunos factores, indicadores, que, a pesar de la creencia que se tiene de que vivir en grandes ciudades puede parecer negativo, también tiene sus lados buenos. Pero al final de cuentas, sea como sea, es un tema que a nosotros nos interesa. Y la reflexión en esta lámina con la que quiero cerrar este slide es, si el 79% de la población de Querétaro vive en ciudades, pues quiere decir que el 79% de las parroquias y de los agentes de pastoral deberíamos estar hablando no de hacer pastoral, sino de hacer pastoral urbana. Y no es que se diga específicamente pastoral urbana, ¿no? La pastoral urbana, al final de cuentas, se diluye en la pastoral, simplemente es una forma diferente de hacerlo. Yo creo que es parte de lo que voy a mostrarles ahorita. Muy bien, después de la definición que les hice al principio de pastoral, yo quiero compartirles una mía, una personal que he ido armando el transcurso del tiempo, un poco más grande quizá. Dice, la pastoral urbana es la acción evangelizadora de la iglesia, que lo sabemos, a lo que decía, anunciar y hacer presente el reino de Dios, que responda a las características propias de las ciudades contemporáneas, abordando sus desafíos sociales, culturales y espirituales. Entonces, aquí ya vemos la primera característica, ¿sí? Hay que abordar los desafíos sociales, culturales y espirituales que se dan en una ciudad, que obviamente son muy diferentes a los que se podrían dar en zonas rurales, y que promueve una transformación integral de los entornos urbanos. Inspirada en la opción preferencial por los pobres, esta pastoral urbana busca acercarse a las periferias existenciales, sí, este concepto que ha introducido tan fuerte nuestro Papa Francisco, que son aquellos espacios de exclusión, vulnerabilidad y falta de sentido, que creo que es algo que se da mucho hoy en día, esa falta de sentido. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio como fuente de esperanza, y recalco esperanza porque estamos obviamente en el año jubilar de la esperanza y la dignidad. Entonces, esta definición a mí me encanta, la he ido construyendo, quizás se modifique conforme siga profundizando y estudiando sobre la pastoral urbana y aplicándola, ¿no? Pero bueno, ahorita es una que yo les quiero compartir. Muy bien, vamos a continuar y fíjense, aquí les muestro, quizá esto es algo, sería muy, muy más pedagógico, ¿no? Para entender cuáles son las diferencias entre la pastoral tradicional
contra la pastoral urbana que ahora estoy presentándoles, ¿no? Ah, no estoy siendo exhaustivo con este análisis ahorita de las diferencias, pero son algunas que a mí me parecen importantes y que en este momento quiero compartir. Durante otros temas, pues ya podremos distinguir o remarcar algunas otras, ¿no? Primero, hay un enfoque geográfico, o sea, en el enfoque geográfico hay diferencias que ahorita al principio ya mostré algunas, ¿no? Pero la pastoral tradicional pues se organiza en torno a las parroquias territoriales, ¿no? O sea, a lo territorio físico, atendiendo a los fieles dentro de sus límites geográficos, ¿no? Entonces hablamos de límites geográficos, límites físicos que podemos caminar, ¿no? Pastoral urbana reconoce la movilidad de las personas y organiza su acción en función de espacios de encuentro, como mercados, estaciones de transporte, centros comerciales, y ya hablamos de territorios culturales, eh, definidos en torno a imaginarios, ciertas creencias, ciertos factores de identidad entre los miembros de ciertos grupos, ¿no? Cohabitando el mismo espacio físico. Entonces, podría ser o sea, ese es importantísimo, creo que es de los más fuertes. Y ahorita voy a compartirles un texto del último sínodo de la sinodalidad, donde habla específicamente de todo esto que estamos viendo ahorita. En cuanto a diversidad cultural, podemos decir que la pastoral tradicional se enfoca en una comunidad homogénea, en costumbres y prácticas religiosas similares, ¿sí? Podemos ir a poblaciones, ¿no? En la sierra, donde pues sabemos que el 100% se dice que es católico y lo vemos, ¿no? De forma real y practicante, ¿no? Y practicada y vivida. En la pastoral urbana se reconoce la diversidad de culturas, etnias y modos de vida en la ciudad, generando espacios de diálogo e inclusión. Esto es algo que ahora en la sinodalidad se está tomando muy en cuenta, se está reconociendo. Si hablan, algún ejemplo sobre esto es una comunidad urbana con población de migrantes incorpora en su liturgia elementos culturales de distintas nacionalidades para acoger a los recién llegados, ¿no? Como una respuesta a esto de la pastoral urbana. Si hablamos de métodos y herramientas, pues creo que aquí sí es importante considerar temas como el trabajar ya en forma interdisciplinaria, ¿sí? No tenerle miedo a trabajar con expertos en diferentes áreas, como puede ser sociología, antropología, como pueden ser geografía, psicología, eh, etcétera, 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 incluso con expertos matemáticos, ¿no? Para ver el tema de estadísticas, ¿no? De la población, analizar una gran cantidad de datos extraídos de un censo, por ejemplo, y poder sacar tendencias, sacar variables dependientes, etcétera, que son temas que al final de cuentas, sí, para un análisis serio, a la hora de elaborar un plan, por ejemplo, parroquial de pastoral, o diocesano deben tomarse en cuenta. Muy bien, y uno más, pues conocimiento y entendimiento de nuevos conceptos. Ahorita estamos ya viendo algunos nuevos conceptos, ahorita que hablaba de ciudad, de urbe, pero vienen otros, muchos conceptos como será los imaginarios culturales, como les podría hablar de otros temas, por ejemplo, decirles que un agente de pastoral debe hacer un anfibio cultural. ¿Qué es eso? Ya lo veremos en su momento, pero son conceptos que tendremos que aprender y problemáticas actuales que se dan a nivel mundial, global, y que vemos reflejados, sí o no, más bien sí o sí en nuestra realidad cultural, en nuestra realidad cultural, en nuestra realidad urbana, en temas como decir, pues, el individualismo, temas económicos, sistemas económicos que están afectando de diferentes otras formas, como que nos llevan, por ejemplo, el consumismo, diferentes problemáticas que tenemos que conocer, o sea, saber de qué se tratan, hablar de ellas sin miedo, porque al final de cuentas, cuando hagamos un proyecto, tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, esas son algunas de las principales diferencias, ¿no? Hay otra diferencia también que a mí la puse aquí por separado porque es muy especial, que es la espiritualidad urbana. La espiritualidad urbana, pues es diferente a la espiritualidad que se podría manejar en lo rural.
una espiritualidad que a lo mejor está más, hay una visión más de equilibrio o armonía con la naturaleza, todo esto que aquí en la ciudad pues no se ve, ¿no? Tanto así, y que tiene, por eso decimos la jungla de asfalto, ¿no? Muchas veces así hemos referido a la ciudad. Entonces la espiritualidad tiene sus propias características en la ciudad, en la urbe. Esta frase que pongo aquí me gusta mucho. La ciudad pide hoy a la iglesia entrar en ella como entró Jesús en Jerusalén, con dolor de humanidad, con mirada de misericordia. Y fíjense, nuestros obispos en el plan global, en el proyecto global de pastoral, el famoso PGP, mencionan el hecho de que quieren ellos quitarse las sandalias, ¿no? Para entrar a esta realidad como un símbolo de humildad y reconocimiento de la presencia de Dios en el mundo. Y es que de eso se trata la pastoral urbana, de reconocer que Dios está presente en la ciudad en las diferentes situaciones. Entonces, por eso decimos que la realidad, y podemos obviamente fácilmente extrapolarlo en la realidad urbana, Dios nos sigue hablando. Por eso es un lugar teológico. Entonces, bueno, sería uno. Y también en el PGP se reconoce que en las ciudades palpita la presencia amorosa de Dios. Creo que ahorita comentaba, pero quería comentarlo con esa frase, ¿no? Palpita la presencia amorosa de Dios como un corazón, ¿sí? Y más ahora que el Papa ha escrito esta encíclica tan interesante sobre el corazón. Ok, este, muy bien. Y los obispos deben ver en la ciudad un lugar donde Dios se manifiesta y desde ahí acompañar y orientar a sus comunidades. Esto implica una mirada teológica que valora la ciudad como un espacio de encuentro con lo sagrado, donde la iglesia debe estar presente para evangelizar. Entonces, ahí viene una confrontación seguramente, ¿no? Muchos decimos, o ha habido siempre como ese mito, ¿no? La ciudad es la parte como diabólica, ¿no? Y el campo es la parte divina, ¿no? Pero no, o sea, Dios habita en la ciudad, esa famosa frase eh, que la pastoral urbana ha adoptado. Entonces, la espiritualidad urbana es una experiencia de fe que se vive y se expresa en el corazón de la ciudad, buscando la trascendencia en medio de lo cotidiano, respondiendo a las heridas del entorno, fomentando la comunidad y la acción social y encarnando el Evangelio en la cultura urbana. Algunas características breves que después dedicaré un video específicamente a la espiritualidad urbana, pero la espiritualidad urbana es encarnada en la realidad urbana, ¿sí? Descubre a Dios en lo cotidiano de la ciudad y esta palabra de cotidiano a mí me encanta porque o sea, nuestras actividades diarias son lo cotidiano, que de repente perdemos, o sea, no, nadie piensa en cómo late mi corazón, cómo respiro. Así, o sea, nosotros en la ciudad vamos caminando y hay cosas que ya se hacen cotidianas, pero hay que descubrir en esa cotidianidad la presencia de Dios. También la espiritualidad urbana es sinodal, es comunitaria, ¿sí? Eh, es un espacio de encuentro y discernimiento en conjunto. También la espiritualidad urbana debe ser testimonio y misión, llevar el evangelio a diversos ámbitos sociales. Fíjense, no recuerdo ahorita, es una frase que yo incluso puse compartiendo hace algún tiempo en mi Facebook, donde decía que al final de cuentas la iglesia se puede ver como parte de la cultura del hombre, ¿no? Está dentro de la cultura del hombre y su principal aportación es el evangelio, es evangelizar precisamente esa cultura. Eso también será un tema a tratar en su momento. Como ven, hay muchos temas por delante y eso me entusiasma porque quiere decir que hay largo rato para este canal, hay una razón de ser. Y también otro tema de la espiritualidad urbana, como bien lo dije, es esa diversidad cultural. La espiritualidad urbana nos debe llevar a nosotros, los agentes de pastoral, a dialogar de forma intercultural e interreligiosa. Yo recuerdo que alguna vez, antes de que la, esta comisión, ¿no? de diálogo interreligioso y ecumenismo, EDIRA, pasara a ser parte de Profética, yo decía que debíamos de cambiarle el nombre y debía llamarse más bien diálogo intercultural.
porque lo cultural es más grande que la parte de que podemos hablar como religión, ¿no? Muy bien. Fíjense, déjenme hacerme un pequeño para poder leer completo esto que está aquí. Este fragmento que podría en sí englobar todo el tema de la espiritualidad urbana y lo que hemos estado hablando hasta ahorita, de una forma muy interesante. Viene en el numeral 111 del reciente, del documento final, ¿no? De la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y dice así, la experiencia del enraizamiento debe hacer frente a profundos cambios socioculturales que están modificando la percepción de los lugares. Yo ya les decía que estos lugares, pues, se refiere a- tienen un significado, mucho valor en el tema de la, de la pastoral urbana. Muy bien. El concepto de lugar ya no puede ser entendido en términos puramente geográficos y espaciales, como les comenté hace un momento, ¿no? Sino que en nuestra época evoca la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que nunca. Y aquí me parece sumamente interesante. ¿Qué es lo que da identidad entonces a un grupo de personas? No es como decir, yo soy de, no sé, vamos a decir como mi papá dice, yo soy del el Tamarindo Nayarit, así se llama donde él nació, ¿no? Y es un poblado muy pequeño, pero a él le da una identidad, ¿no? Eso y lo llena de orgullo, lo que llamamos el terruño, ¿no? Yo digo, yo soy michoacano. En mi caso, yo, aunque nací en Tamaulipas, yo soy michoacano de corazón, eso me da una identidad. Pero en las ciudades eso, como es donde es una población formada de población móvil, ¿no? Flotante. Yo aquí donde vivo en la colonia Candiles, es una colonia con constante movimiento. Gente viene, gente se va por razones de trabajo, no sé, personales. Entonces, ¿qué es lo que debe darte identidad ahora? Pues, ya no puede ser en sí el territorio, ¿no? Porque es un territorio ajeno a ti, sino ahora son las relaciones que tú puedes formar, las redes que tú puedes formar en esa zona. Bueno, continúo. La urbanización es uno de los principales factores de este cambio. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población mundial vive en contextos urbanos. El 80% ya dijimos en Latinoamérica. Las grandes ciudades son a menudo aglomeraciones humanas sin historia ni identidad, en las que las personas viven como islas. Aquí entra el tema de este del individualismo, ¿no? De que vivimos aislados y la forma de comunicarnos con el mundo no es yendo a platicar con otras personas, ¿no? Sino a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de otras redes sociales. Los vínculos territoriales tradicionales cambian de significado, haciendo que los límites de las parroquias y de las diócesis estén menos definidos. Ya si antes podíamos definir en un mapa una línea así sólida y firme, eh, una línea sólida y firme, este es el territorio. Ahora más bien tenemos que ponerlo como punteado, ¿no? Como guiones porque es permeable. Entonces, ya esas relaciones a través de los medios digitales, por ejemplo, salen, ¿sí? De ese territorio físico. Por ejemplo, las misas transmitidas por una parroquia a través de Facebook, por ejemplo, las ven personas de otros lados, ¿no? Gente que se va a Estados Unidos a vivir, pues, y que estuvo de alguna manera muy relacionado con una parroquia, pues quiere tener siguiendo esa identidad, esa relación, porque a final de cuentas es parte importante de su humanidad con esa parroquia y lo verá a través seguramente de estos medios sociales. Muy bien, entonces la membrana de esos territorios se vuelve totalmente permeable tanto hacia afuera como hacia adentro. La iglesia está llamada a vivir en esos contextos, reconstruyendo la vida comunitaria, dando rostro a realidades anónimas y tejiendo relaciones fraternas. A mí me encanta esto, dar este rostro a realidades anónimas, porque el anonimato es otro de las grandes problemáticas que vivimos hoy en día.
estamos ignorando a personas, ¿no? A los que dice el Papa, esos descartados, que muchas veces esos descartados que hablamos que habitan las periferias, esas periferias no significa ya que estén en la orilla de las ciudades, ¿no? Dentro de mi misma casa puede haber, de mi mismo territorio parroquial, de mi núcleo familiar, puede haber esas marginalidades, ¿no? Esas personas descartadas porque no les hacemos caso. ¿Cuántas veces vemos adultos mayores enfermos en sus casas donde sus hijos no los atienden, no acuden a ellos, no los visitan? Entonces, aunque están en el centro de la colonia, San José de los Olvera, pero están al mismo tiempo en una periferia existencial porque están ahí aislados en una burbuja. Muy bien, y eso realmente puede traer muchas consecuencias negativas. Una pastoral de encuentro en una parroquia debería buscar precisamente esos enfermos, ¿no? Y, y saber que más que una despensa, digo, y además, obviamente, de poderles llevar la Eucaristía, que es importantísimo, necesitan ser escuchados. Entonces, para ello, además de aprovechar al máximo las estructuras todavía adecuadas, se requiere una creatividad misionera que explore nuevas formas de pastoral e identifique caminos concretos de atención. Entonces, aquí hablamos de una creatividad misionera. Por eso el llamado a la misión sigue siendo fuerte, fuerte. Y lo vemos desde nuestro Papa Francisco, los papas anteriores, hasta nuestro obispo Don Fidencio, ¿no? Que nos llama a la misión constantemente. Muy bien, espero que este haya sido enriquecedor, este slide, ¿no? De este fragmento que rescato del documento de la Asamblea. Y ya a manera de ir cerrando, hay un poema de Octavio Paz que se llama Hablo de la ciudad. Yo aquí pongo un fragmento que dice, hablo de la ciudad inmensa, realidad diaria, hecha de dos palabras, los otros. Y en cada uno de ellos hay un yo cercenado, un yo cercenado de un nosotros, un yo a la deriva. Me encanta este poema porque, fíjense, de este fragmento, ¿cuántas cosas podríamos extraer sobre el tema de la ciudad, ¿no? Y sus problemáticas? Por ejemplo, podemos hablar distinguir aquí una ciudad inmensa y fragmentada. Por ejemplo, las metrópolis son espacios de encuentro, pero también de soledad y anonimato. Este poema también nos puede hablar de la modernidad, que la modernidad ha generado una individualización extrema, donde las personas viven rodeadas de otros, pero muchas veces desconectadas emocional y espiritualmente. Eh, Digo, no voy a repetir ese cliché que ya tanto decimos, ¿no? Como puede haber familias sentadas juntas en la mesa y cada uno conectado a un mundo diferente, a una realidad diferente a través de su celular. También de este fragmento que resaltamos el tema de los otros, ¿no? Y la crisis de sentido comunitario, esta crisis que también don Faustino nos habla eh, en su primer carta pastoral, de esta crisis de identidad que él detecta, o sea, no es ajeno a Querétaro, porque él no lo expresa y él lo vio en todas sus visitas pastorales. En la vida urbana la presencia de los demás es inevitable, los otros, de los topas con ellos de frente, pero la sensación de pertenencia se ha debilitado. También podemos detectar aquí en este poema que la pastoral urbana pues debe responder a esas realidades promoviendo espacios de comunión y fraternidad y en una sociedad que tiende al aislamiento. Otra cosa que podemos destacar aquí de este segmento de poema es este tema del cercenado, ¿no? Cómo hay pedacitos, podemos hablar de pedacitos de mí distribuidos por toda la ciudad. Ajá. Entonces dice, o sea, esta frase pues expresa la pérdida del sentido comunitario y la dificultad de construir relaciones sólidas en la ciudad. Tanto así que hay personas que han escrito sobre eso, ¿no? O sea, ¿cómo debo relacionarme en una ciudad con otras personas?
El Papa Francisco habla de las periferias existenciales, donde las personas experimentan abandono, exclusión, indiferencia. Entonces, la misión de la iglesia en la ciudad es reconstruirse en ese nosotros, generando comunidades en medio de la fragmentación. Entonces, cuando hablamos de un yo a la deriva, que es la última parte de este fragmento de poema, este, hablamos de que esta deriva representa la búsqueda de sentido en la ciudad, donde muchos se sienten perdidos en medio del ruido y la velocidad de la vida urbana. Creo que esto todos podemos corroborar esto, ¿no? Que estoy ahorita yo afirmando. Y obviamente, pues la pastoral urbana debe ser una presencia cercana y misericordiosa que ayude a las personas a reencontrarse con Dios y con los demás. Una ahorita con todo este proyecto de las casas, de las casitas sagradas que estamos viviendo aquí en nuestro proyecto diocesano de María el Redentor, pues y que surge desde la pastoral social, de la tarea fundamental de pastoral social, es ese ser una iglesia itinerante, ¿no? No recuerdo ahorita, itinerante, de misericordia, ¿no? Entonces, tenemos que ir ahí a los lugares en que no hay misericordia, en que no hay sentido, no hay identidad y ofrecer eso. En conclusión, ¿no? Este poema refleja el desafío fundamental de la evangelización en la ciudad en una realidad marcada por la multitud y la soledad. La iglesia está llamada a ver vínculos, sanar heridas y construir comunidad, mostrando que en Cristo no hay un yo a la deriva, sino un nosotros que nos da identidad y sentido. Me encanta eso. Esto, eh, bueno, de esta forma termino este segmento. Espero poder haber sido a poder haber dado una reflexión clara sobre qué es la pastoral urbana, qué busca, ¿sí? En qué se diferencia de la pastoral tradicional y en qué coincide, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo sigue siendo el mismo, anunciar y hacer presente el reino de Dios, pero hay que entender los desafíos que esto representa en la ciudad. No, de verdad, no, cada vez se vuelve menos fácil y más aún si es que no entendemos las realidades que queremos evangelizar, que de eso se tratará este tema, gran parte de este canal, ¿no? Entonces, ya para finalizar, pues este arranque, este primer video es este punto que muestro aquí, ¿no? La pastoral urbana. Y yo voy a trabajar como en lo que voy a llamar yo rutas, ¿sí? De hecho, en el canal de YouTube verán así estos eh, playlists, ¿no? Donde los llamaré así, aún su seguro, ruta uno, ruta 2 o recorrido uno, recorrido 2 o tour, tour uno, tour 2, no sé, pero van a ser caminar. Entonces, con un fin. Por ejemplo, en este momento, en esta ruta uno que vamos a empezar a ver, pues tenemos un punto de partida que es la pastoral urbana y quiero llegar a un punto de llegada que es cómo enseñarles un método para hacer un plan de pastoral parroquial sinodal de manera muy profesional. Entonces, para hacer este recorrido, habrá paradas, ¿sí? Que serán temas, videos aquí en el canal. Uno donde veremos tres palabras importantísimas para mí: aprender, pensar y resistir, esto lo tomo desde un ensayo que yo realicé para la maestría y que de hecho, pues si ven de aquí sale el nombre, ¿no? De este canal. Otro punto será en el camino, hablaremos de los transeptos humanos, que es un tema que me encanta y que creo que es una de las metodologías que yo quiero que se impulsen mucho en los consejos parroquiales y hablaremos de eso. También después he pensado hablar sobre estos conceptos de cajal, oikos, para hablar entonces del tema de parroquia heterotópica. Hablaremos de los imaginarios urbanos, hablaremos de espiritualidad urbana, lo retomaremos más a profundidad y sobre una metodología PEM que es una aportación personal, que tampoco no estoy descubriendo el hilo negro, yo me baso en otras metodologías,
este, pero esta que se llama planear, ejecutar, evaluar y mejorar. Que les digo, no estoy inventando, no estoy descubriendo el hilo negro, pero simplemente lo hago de manera más didáctica y explicando cómo se acopla a este ver, juzgar y actuar. Pues son temas que posiblemente en el camino surjan otros que puedan entrar también dentro de esta misma ruta, no sé, o subtemas, ¿no? Como el que comentaba hace rato, de que cuando les platicaba de estas ciudades invisibles, que ya se me antojó poner, hacer hablar de esa ciudad, que se refleja en el río, que nos va a dar mucho a pensar. Quizá lo maneja a forma de temas simplemente de reflexión para que ustedes lo puedan digerir poco a poco, pero que lo lleve también a reflexionar sobre sus realidades. Pues bien, esto sería por, el, por este video, este día. De verdad espero que les sea interesante. Trataré de no ser tan extenso para no cansarlos y que sean como más bien como cápsulas que les puedan servir en su caminar pastoral, en su desempeño como agentes de pastoral. Como yo les decía al principio, mi objetivo es que cada vez sean más profesionales en ese tema. Y bueno, basándome en los cierres de misa que nuestro obispo hace muy constantemente, eh, espero espero poder ser una bendición para ustedes a través de este trabajo, así como tengan la seguridad que ustedes son una bendición para un servidor. Nos vemos.